Buenos días, amados y amadas de Dios en Cristo Jesús. Muchas bendiciones y que la paz y el amor de Dios estén siempre contigo. Que recibas una efusión del Espíritu Santo, una unción de alegría, de paz y de amor. No olvides nunca, nunca, por ninguna circunstancia de la vida, el profundo, ilimitado y eterno amor de Dios para contigo. Y que sepas que, aunque pases por valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo y su vara y tu callado te infunden aliento, como dice el Salmo 23. Hoy, amados de Dios, Dios me ha puesto en el corazón que comience algo diferente. Ya tenemos la meditación diaria de la palabra a través de WhatsApp en la mañana y la cadena internacional de oración en la noche. Pero son tiempos en que debemos sembrar la semilla del Evangelio. Porque esa semilla va a fructificar en tu vida y va a producir frutos abundantes, como dijo Jesús. Esta es la voluntad de mi Padre, que vayáis y deis frutos y frutos abundantes. Y una vez se te pregunta, bueno, cada año nos repiten el mismo Evangelio. Amado de Dios, si estás atento te vas a dar cuenta que cada año el Evangelio cambia. El año cristiano comenzó el primer domingo de Adviento de este año 2021 y el Evangelio que se va ahora a ver durante todo el año hasta el próximo Adviento es el Evangelio de Mateo. Y luego Marcos, Lucas, Juan y el Evangelio de Juan que se usa en festividades muy especiales. Esto hace que esté dividido en 3 años. Año A, año B y año C. Si tú sigues atentamente las lecturas del Evangelio del domingo y lo de la semana, durante 3 años has tenido lo fundamental de la Escritura. En la semana de lunes a viernes se separa entonces en años pares y años impares. Por lo menos el año 2021 es un año impar, termina en 21 que es un número impar. Pero en el año 2022 se cambian las lecturas para que en un ciclo de 3 años hayamos bebido de las Escrituras. ¿Cuál es la ventaja? Que vemos las Escrituras, y otra ventaja es que yo no puedo predicar de lo que quiera, sino que tengo que seguir la secuencia de las Escrituras para alimentar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea alimentado con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Que la mejor manera de que las Escrituras nos lleguen, como dice el Salmo 119, la exposición de tu palabra alumbra y da sabiduría, sabiduría a los sencillos. Así que hoy comienzo y quiero que me acompañes en esta aventura maravillosa de la palabra de Dios con una meditación diaria de la palabra, del Evangelio. Pero hay algo muy importante. El Evangelio te tiene que servir para vivir. Si el Evangelio es solamente conocimiento intelectual que te llega ahí a la mente, pero bueno, ahí está. Sabes todas las citas bíblicas, sabes citar las Escrituras, pero no cambia tu vida. Esa palabra de Dios que es viva y eficaz. Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, del arrepentimiento y la efusión del Espíritu Santo. Las Escrituras están muertas. Por eso te invito, amado de Dios, sabiendo que Dios te ama más allá de lo que tú te puedes imaginar, a esta meditación del Evangelio diariamente, hasta que el Señor nos lo permita. Porque en nuestra vida todo está en sus manos. Y se ha puesto en mi corazón hoy que comencemos esta experiencia de la cual te hago partícipe, es para que el Señor quiere que se siembre la palabra de Dios. Y esa palabra nos ayude a vivir. Así que una de las cosas que miraremos es cuál es la función práctica de las Escrituras. Para que aprendamos a vivir conforme al Mesías Jesús nos quiso que viviéramos. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre si no es por mí. Recibe mucha alegría, mucha paz en tu corazón, el deseo de paz y de armonía en tu hogar. Desde mi corazón hacia el tuyo, deseándote muchas bendiciones y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En el nombre, por los méritos de Jesús el Mesías y con el poder del Espíritu Santo, comenzamos esta hermosísima experiencia de la cual te voy a pedir que hagas parte y que sea bendecido. Amén. El Evangelio de hoy, la porción que toca el Evangelio de hoy es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, de los versículos 28 al 32. Y para entender esta porción bíblica tenemos que ver que está en el capítulo 21, donde se comienza con la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, luego la purificación del templo. El templo, la casa de Dios, es una casa de oración, pero vosotros habéis convertido en una cueva de ladrones. La purificación del templo, la maldición de la higuera porque no dio fruto, la autoridad de Jesús y luego esta parábola de los dos hijos. Así que vamos a ver la primera entrada del versículo, que te lo voy a subrayar aquí. ¿A quién va dirigida esta parábola? Es muy importante saber a quién va dirigida. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El sumo sacerdote. Aquí dice los sumos sacerdotes porque en ese momento hay dos, Anás y Caifás. Y los ancianos del pueblo, que son los que dirigen la nación de Israel. La palabra anciano viene de, en griego es presbíteros, ancianos. Es decir, que esta parábola va dirigida a la élite religiosa del pueblo de Israel, a los que se consideraban santos, perfectos, sin pecado y sin mancha. Y entonces Jesús les va a contar algo para que ellos más o menos también cuestionar, en ese momento cuestionar la fe de ellos. Amén. Y entonces mira lo que le cuenta Jesús. Este es un cuento que es importante también para ti. Una pregunta. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y él le contestó, voy, Señor, pero no fue. Le pregunta Jesús a ellos, ¿cuál de los dos hizo lo correcto? La respuesta es obvia, ¿no? Aquel que primero dijo que no, pero luego fue. No aquel que dijo que iba a ir y no fue luego. ¿Quién cumplió la voluntad de Dios? ¿Quién cumplió la voluntad del Padre? El primero. Muchas veces, si estos dos hijos, llamémoslo así, están en nosotros, somos nosotros, cada uno. Hay una voz en nuestro interior que nos dice, escucha la voz de Dios y haz la voluntad del Padre. Y decimos que sí. Y muchas veces al momento, debido a las atracciones del mundo, al pecado que habita en nosotros, terminamos no haciendo la voluntad del Padre. Aun cuando dijimos que sí. Y conozco personas que dicen que no. Pero luego van y hacen lo que Dios quiere. ¿Qué es lo importante? Que vayas y estés continuamente en el templo ante el Santísimo, alabando y glorificando a Dios en un culto. Cuando fuera de ahí, tu vida no cumple la voluntad de Dios. De hecho, eres un hijo rebelde, una hija rebelde. Pero ¿cuántos conozco que dijeron no? Pero luego se comprometen
a cabalidad con la palabra de Dios y conforman su vida al plan de Dios. Y aquí viene el final de este evangelio, desgarrador para estas personas que se consideraban santos, sabios, los mejores del pueblo, ¿no? Apartados porque eran santos, funcionarios religiosos. Jesús concluye con esto: en verdad, amados de Dios, cuando usted escucha que Jesús dice en verdad, significa esto es fundamental. En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. ¿Quiénes son vosotros aquí? Sumos sacerdotes y ancianos presbíteros del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando vino Juan y enseñaba al pueblo el camino de la justicia, el camino de la misericordia, el camino de la vuelta a Dios, que era el arrepentimiento y las obras de bien, ellos no le creyeron. A este profeta, vestido peculiarmente, que anunciaba el arrepentimiento porque el reino de los cielos estaba cerca. Mas en cambio, el río Jordán se llenó de los pecadores y las prostitutas que creyeron en ese anuncio de Juan, porque se sabían pecadores y dignos de la misericordia y el amor de Dios. Recuerdo cuando Jesús con una prostituta le dijo: esta mujer se ha arrepentido, esta mujer ha amado mucho, y el que mucho ama, mucho se le perdona. Mas los perfectos y los santos juzgaban. Y viene la palabra clave: arrepentirse es haberse equivocado. Y Dios nunca desecha a alguien que se siente equivocado. En este mundo en que la iglesia parece que es el centro de los perfectos, como dijo Jesús, los que necesitan médicos no son los sanos, sino los enfermos. Reconocer esa necesidad que hay en nuestro interior, que hay muchas cosas que deben ser cambiadas y conformadas a la imagen de Jesús. Seguro que tú has escuchado esa voz de Dios que te dice: hay esta área en tu vida que necesitas cambiar. Y bueno, mañana lo haré. A veces te compele esa voz de Dios que te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien quiere, me abre la puerta y yo entro y ceno con él. Tus pecados nunca pueden ser tan grandes o más grandes que el amor y la misericordia de Dios. Que ese amor te llame, y que, como le dijo Jesús a aquel hombre, para entrar en el reino es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Quiero aprovechar, amados de Dios, en esta primera emisión de la meditación del Evangelio del día, para pedirte oraciones por Salvador Alvarado, por su alma, por su cuerpo, por su espíritu y también por su familia. Es hermano de nuestra hermana María Teresa Alvarado, mexicana residente en los Estados Unidos. A cada uno de ustedes, que la paz y el amor de Dios siempre esté contigo. Que nunca olvides el inmenso amor que Dios te tiene. Y que todo va a salir bien. Recibe un fuerte abrazo y una gran bendición. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno incline su rostro hacia ti. Que el Señor te sea propicio y te bendiga con la paz, con un shalom especial. Muchas bendiciones. Y el amor de Dios esté contigo.
Que el Señor te levante y te sane. Que el Señor restaure tu vida. Y si estás desalentado, el Señor te haga florecer como las rosas de Sharon, como el lirio de los campos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Te pido también que compartas estas meditaciones en tus redes sociales y con tus amigos. Bendiciones. Dios que te ama te bendice.